Y continuando con el tema número 3 de doctrina contable, trataremos la definición de la contabilidad y su evolución histórica, la evolución de la doctrina contable. Definición del campo contable. El campo de las ciencias puede terminarse en los siguientes aspectos. Dentro de la ubicación, es decir, la clasificación general de las ciencias. También definido por su contenido, inclusive por el rol que desempeña dentro de la sociedad. De acuerdo al enfoque epistemológico moderno, en especial ese enfoque estructuralista, la ciencia es un conjunto de validez provisionales, multidimensional, es decir, de varias dimensiones, y relativo en un proceso de desarrollo dialéctico casi infinito. Así, la contabilidad es un arte, sí, en la interpretación de la realidad actual. Esa realidad que está plasmada en forma contable y que también interviene la intuición emocional del profesional contable para dar una luz de esperanza al progreso y al avance. A los fenómenos que interpreta y que a veces escapan a las variables controlables, dado que un fenómeno es un hecho no controlable. La contabilidad es ciencia, si tiene por lo menos 4 elementos fundamentales, de los cuales se sistematizan los contenidos cognoscitivos de su campo, que son, por ejemplo, el objeto de la contabilidad. El enfoque estructuralista es controlar, administrar el patrimonio de una entidad y las variaciones que sufre como consecuencia de la cuestión empresarial. El contenido o campo de estudio está conformado por las teorías contables, los principios contables, los postulados contables, las normas contables, los hechos o fenómenos contables, los cuales constituyen el campo contable. La metodología contable es la teoría de libros que se basa en los principios de la partida doble. Este método contable puede tomarse en cuenta dos aspectos. El primero, como una técnica de procesamiento de los datos en un sistema informático, por ejemplo. También como un método científico especial de lenguaje contable. En relación al lenguaje técnico, está dado por las cuentas o rubros que reflejan en forma ordenada y clasificada los hechos que han sido plasmados en la contabilidad. Como segundo punto, evolución histórica de la contabilidad. La contabilidad en su forma más inicial, más rudimentaria, se inicia casi con la invención de los números, allá por esas culturas más antiguas, como la babilónica, la china, las egipcias y también las arábigas, porque tomemos en cuenta que ellos también descubrieron los números. Aún con estructuras muy pero muy rudimentarias, se llevaban las cuentas de las cosechas o actividades agrícolas. En los siglos 27 al 22 a.C., aún son escrituras jeroglíficas. Se llevaban las cuentas del reparto del grano proveniente del Valle del Nilo. ¿Pero qué grano? A ver,
Efectivamente, el trigo. El trigo. De igual modo también lo realizaban los incas de los Andes sudamericanos. Hacían los registros por medio de los quipus. Y como ustedes saben, los quipus son las muestras visibles con cuyos nudos nos indicaban los valores o las cantidades. Y así llevaban sus cuentas. En la Edad Media, los monjes eran depositarios de la cultura y la ciencia de la época. A la iglesia se le dio esa potestad. Eran personas muy connotadas, con mucho conocimiento. Analizadores, observadores. Y llevaban sus cuentas en los libros de pergaminos. En lo que la contabilidad, por partida doble, o por partida simple, mejor dicho, disculpando, tienen un lugar trascendente. En el diario, que era el libro parecido al de la bitácora de las naves marinas, que hacían la reseña de las transacciones, por ejemplo, de los licores que producían, pues allí se registraban las actividades provenientes de esos vinos y de las cervezas, de esa operatividad, de esos bienes. Son los pueblos antiguos del Medio Oriente los que empiezan antes de Cristo a hacer sus transacciones con oro y con plata y otros artículos que servían y que estaban considerados o aceptados en forma general, que posteriormente con el tiempo se convirtió en el diario. Las monedas ya existían en Grecia y también en Roma. Los chinos se atribuyen la invención del dinero 2600 años antes de Cristo. Por ejemplo, el fraile franciscano Lucas Pacioli, nacido en 1450 y fallecido en 1520, era eminentemente matemático de Milán. Y él propone un registro sistema que rebasa en la educación de los bienes cuantificados en moneda. La invención del sistema de contabilidad llamado partida doble, que es el más comúnmente conocido en la actualidad, a partir de Pacioli, la contabilidad se desarrolla con total normalidad, un equilibrio trascendente y fundamental. Y por este sistema nos permite registrar cualquier tipo de operatividad relacionada con el erario. Es después recién en el siglo XX que las técnicas gerenciales actuales se han desarrollado de un modo muy trascendente, con la mecanización de la computación, la información, los sistemas, los equipos informáticos. Y Lucas Pacioli fue el autor de la partida doble. Han transcurrido un promedio de 500 años en que nuestra actividad se desarrolla bajo esta concepción. En el año de 1494, a su vez, publicó su Suma de Aritmética, Geometría, un libro dividido en 5 secciones. Trata de álgebra y aritmética en el primer punto. En el segundo punto, el uso del álgebra y aritmética en los negocios. En el tercer punto, la teneduría de libros. En el cuarto, la moneda como elemento esencial del intercambio.
Y en el quinto punto, la geometría pura y aplicada. Garcilaso de la Vega dice en el castellano antiguo, la octava ley, era acerca de cobrar los tributos, los cuales cobraba. El gobernador inca hacía las cuentas y participaciones por los nudos. Y se veía lo que cada indio había elaborado, es decir, su producción. En el año 7000 al año 1400 a.C. se conservan escritos milenarios, antiguos, que son babilónicos y que datan del año 1300 a.C. El código de Hammurabi, por ejemplo, exigía completamente que un vendedor que actuaba como agente de otro comerciante le rindiera cuentas detalladas sobre las cantidades y precio de venta de los productos. Las tablas babilónicas contienen registros de ingresos, egresos, salarios pagados, intereses sobre préstamos y transacciones de bienes raíces. Es decir, lo que ahora comúnmente denominamos inmobiliarios. En Egipto, por ejemplo, los impuestos eran pagados en especies, en productos. Todos los bienes que se recibían debían registrarse, clasificarse, según el origen y según su destino. ¿Qué se le daría para el caso de las ventas principalmente? Lo cual dio origen a un sistema denominado y comúnmente conocido en la actualidad como control interno. El papiro a los negocios a un registro más detallado, como el sustento suficiente de esas cuentas. Registros en lo que se escribían los movimientos de los bienes. Los griegos, por ejemplo, ellos parecían haber estado en una situación mucho mejor que los demás, puesto que alrededor de los 630 a.C. fueron los inventores de la acuñación de la moneda. Los chinos, en las áreas de control interno y de auditoría, utilizaron la contabilidad como instrumento para evaluar la eficacia de los programas gubernamentales. Y fueron los primeros en el uso de los presupuestos para la planificación y para el control del gasto del Estado. Pero no tuvieron una contabilidad por partida doble como lo manifestaba Pacioli. Los romanos desarrollaron un sistema elaborado en cuentas. La ley les compelía a llevar un registro particular y personal de sus bienes, de sus derechos y de sus obligaciones, para efectos del pago del impuesto. Y esto obligaba en Roma los derechos civiles de un romano. Los banqueros romanos llevaban cuentas muy personales y detalladas por cliente. Periódicamente saldaban los préstamos y amortizaciones de cada cuenta personal. En Italia, por ejemplo, en 1300 se estaba gestando la partida doble entre 1350 y 400. Estaban tan avanzados como lo describe Pacioli. La historiografía ha descubierto la existencia de sistemas bien elaborados, de costes que reflejan un marcado interés en el planeamiento y monitoreo de la rentabilidad de los negocios. En Inglaterra, por ejemplo, en el siglo XIII, no existía imprenta. Eran solamente manuscritos
que abogaban por una administración eficiente, por métodos contables confiables y por un control anual de auditoría. Evolución histórica y doctrina contable. Teoría contable. Conjunto de enfoques históricos realizados a través del tiempo. Lo que es la contabilidad y el rol del profesional contable con la sociedad. La investigación científica es la actividad del investigador contable que tiene por objeto descubrir, explicar, controlar y predecir los hechos que se dan dentro de la ciencia contable. La contabilidad, como una ciencia que pertenece al área de las ciencias económicas, que tiene por objeto controlar la administración del patrimonio de una empresa. Doctrina contable es el conjunto que estudia todas las teorías, principios y normas establecidas para poder reglamentar. La orientación de la contabilidad está basada en teorías. Se dice que es arte porque interpreta la realidad contable para dar un brillo de una salida positiva a los fenómenos que se suscitan en un periodo dado. Ciencia que tiene 4 elementos interesantes. El objeto, por ejemplo, controla y administra el patrimonio. El campo, por ejemplo. Teorías contables, principios, postulados, normas vinculadas a ello. Metodología de la teneduría de libros. Y otro aspecto, otro elemento, el lenguaje. Esas cuentas que reflejan y que clasifican los hechos contables. Muy bien, este tercer tema, disculpen, ha sido concluido y posteriormente seguiremos con el cuarto tema. Esperamos que haya sido de su completo agrado, sobre todo que aquí lo más interesante y lo más importante es que tengamos en cuenta la valía y los aportes de cada evolución histórica de la contabilidad, de cada pueblo que participó en el aporte, y lo importante y trascendente es Italia. Ese control que hubo en la época romana. Y sobre todo, el descubrimiento de la partida doble, que hasta nuestros días es utilizada. Base fundamental del equilibrio y muestra fehaciente en números de los hechos que fueron realizados en un periodo dentro de la empresa. Muchas gracias.